Amados hermanos, feliz día del Señor. El Evangelio de Juan es considerado por la mayoría de los biblicistas como una pieza cristológica esencial en el Nuevo Testamento. Es interesante que el evangelista comienza su llamado prólogo haciendo una afirmación de este calibre. El Verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne, se hizo hombre. Y luego termina su evangelio, capítulo 20, versículo 21, afirmando que estas cosas se han escrito, las he escrito, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Habla de haber escrito. Comienza el Evangelio, comienza su tratado diciendo que el Verbo se hizo carne y lo finaliza añadiendo que ese Verbo ahora se hace tinta. Es decir, la revelación de Dios llega al hombre en la persona de Jesús de Nazaret, un hombre. Dios se hace carne. Y la revelación de Dios perdurará en el tiempo, hasta nuestro tiempo, porque esa carne se ha vuelto tinta. Es decir, revelación hecha hombre, revelación hecha palabra escrita. Este evangelio, también llamado como el evangelio teológico, y que tiene una característica central, le interesa más al apóstol la identidad de Jesús que la actividad de Jesús. Cuando uno lee sus páginas, encuentra que a diferencia de lo que escriben Mateo y Marcos y Lucas, Juan hace un especial énfasis, la identidad de Jesús de Nazaret, más que la actividad que desplegara Jesús de Nazaret en sus 3 años de ministerio. No en balde, cuando se estudia cristología, tomamos los yo soy, esas afirmaciones que Jesús hace de su identidad, las tomamos todas del Evangelio según San Juan. Para el evangelista es pues importantísimo quién era Jesús de Nazaret. Hoy en día, desde finales del siglo pasado hasta nuestro tiempo, la Iglesia se agita, la Iglesia de Jesucristo se agita ante este gran avance de la secularización, sintiendo que debe de ser pertinente y vigente su mensaje. La Iglesia cristiana en Occidente no va increciendo, va disminuyendo en membresía, en feligresía. Y entonces han entrado a debate elementos como ¿cuál es la misión de la Iglesia? ¿Cómo ha la Iglesia de evangelizar a este mundo posmoderno? ¿Qué es evangelizar? ¿Cómo tomar el mandato de Jesucristo, sus últimas palabras, id
por todo el mundo, predicar este evangelio, hacer discípulos en todas las naciones. ¿Qué es hacer un discípulo? ¿Cuál ha de ser el centro del querigma, de la predicación? ¿Dónde radica la clave del discipulado? Es ya una especialidad en teología, la misionología, es decir, tratar de, a la luz de los nuevos tiempos, que comparten cierto común denominador con los antiguos, pero evidentemente hay rasgos nuevos, cómo hacer discípulos en este tiempo. Cómo hacer discípulos en este tiempo. Y hemos de tener presente que al hacer discípulos en este tiempo, el mensaje en lo fundamental no puede cambiar, porque el mensaje es Cristo. Y el medio a través del cual el mensaje llegó no puede cambiar. El medio es Cristo. Y el maestro de ese mensaje no puede cambiar. El maestro es Cristo. Luego maestro, mensaje y medio se centran en la persona de Jesucristo. Entonces, si hay algo que no puede cambiar, como es el Evangelio mismo, el apóstol Pablo se guarda cuando escribe: no puede cambiarse este Evangelio. Si alguien predica un Evangelio diferente al que os ha sido presentado, sea puesto bajo maldición. O si yo mismo predico otro Evangelio, otra buena noticia, no me oigan. Si baja un ángel del cielo, no lo oigan. El mensaje no ha de cambiar. El maestro no ha de cambiar. Y el medio a través del cual nos llegó el mensaje tampoco ha de cambiar. ¿Cómo haremos discípulos? ¿Cuál es nuestra parte en el hacer discípulos? Formó parte de la llamada Gran Comisión. Fue el gran mandamiento que dejó el Señor a su iglesia: hagan discípulos. Hagan discípulos. Evidentemente debe de estar claro que para ser discípulo primero hay que nacer de nuevo. Ahora, el nuevo nacimiento depende de la elección y la acción soberana del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuál será nuestra parte, nuestra participación como hijos de Dios, encargados por el Jesús resurrecto, en quien residía toda autoridad en cielo y tierra, cuando Él nos dice: vayan a todas las naciones y hagan discípulos? ¿Cuál será la clave? ¿Cómo hacer discípulos? Yo quiero que quede bien centrado que el núcleo de nuestro mensaje es responder a esa pregunta. Pero el prefacio, esta introducción al mensaje, es: tenemos que hacer discípulos de Jesucristo, no discípulos nuestros, no discípulos de nuestras congregaciones, de nuestros programas, de nuestros planes, de nuestros templos, de nuestras denominaciones, no discípulos de hombres, por ilustres que sean. Son discípulos de Jesucristo los que debemos hacer. Así que nuestro papel habrá de ser, como veremos en el texto que hemos escogido, tan solo de facilitadores, propiciadores de un encuentro, y esta es la palabra clave del mensaje de hoy: encuentro entre los hombres y Jesucristo. Hemos de propiciar el encuentro de quienes van a ser los discípulos con el Maestro. Y tenemos que limitarnos de manera tal que no interferamos, que no hagamos ruido, que no distraigamos, que no seamos intermediarios, distractores de la relación directa que debemos propiciar entre el discípulo
y el Maestro único. Uno es vuestro Maestro, dijo el Señor. Uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Entonces, sobre esto habrá de girar nuestra reflexión. ¿Cómo hacer discípulos? Y la palabra clave será encuentro. Hemos de propiciar un encuentro. Es la tesis que defenderé desde la Escritura. Quiero que leamos en la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 1, sobre él vamos a ir. Evangelio según San Juan, capítulo 1, a partir del versículo 43. Voy a leer para ustedes. Leeré en versión Biblia de las Américas. A partir del versículo 43, dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Ese será el título de nuestro mensaje, ven y ve. Jesús entonces vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí la palabra de Dios. Bendito el pasaje especial. Hermanos, evidentemente en la tarea que nos dejó encomendado el Señor, esta tarea de ir por todo el mundo, predicar este Evangelio, hacer discípulos. En esta tarea, a día de hoy, nos encontramos al menos con 3 obstáculos. El primero de ellos, evidentemente, la incredulidad. Me referí un poco a él en un sermón anterior que titulé ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Evidentemente un gran problema hoy en día en nuestro tiempo es la incredulidad. El segundo problema que encontraremos son los prejuicios. Hay abundantes prejuicios, algunos de ellos parcialmente razonables, entendibles, prejuicios contra Jesús de Nazaret, contra la cristiandad, que es el cuerpo de Cristo. Pero también, y me preocupa a veces, que encontrar prejuicios en la familia de la fe. Prejuicios entre nosotros hacia el mundo, hacia la sociedad, en donde debemos dar
testimonio y propiciar el encuentro discipular con Jesús. Prejuicios fuera, prejuicios dentro, incredulidad fuera. Y en tercer lugar, nos encontraremos con que también hay indiferencia. Y la indiferencia va increciendo. Muy lejos estamos de llamar la atención existencial de los hombres hoy en día en Occidente. Incredulidad, prejuicios e indiferencia. Pero hermanos, como pastor de la Iglesia, me interesa que no sea que encontremos problemas fuera por ignorancia. Porque si hay problemas fuera, problemas de ignorancia, la responsabilidad es nuestra. Antes de hacer discípulos, dice predicad este evangelio y agrega luego y enseñad. Es decir, responsabilidad nuestra el querigma, responsabilidad nuestra el didaqué. Tenemos que predicar, compartir la buena noticia, que no sea por ignorancia, porque la responsabilidad será nuestra, que sea por incredulidad, que sea por prejuicios y resistencias, que sea por indiferencia, bueno, pero que no sea por ignorancia, hermanos. El pasaje que tenemos entre manos y el que vamos a revisar es un pasaje evidentemente narrativo, pero tiene contenido doctrinal, y es lo que pienso destacar, el contenido doctrinal que tiene que ver con el hacer discípulos y con el encuentro de los hombres con la persona de Jesucristo. Comenzamos el análisis del texto. Dice que al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea. El Señor Jesús estaba a las orillas del Jordán, pero al sur. Se había encaminado al río, recuerdan, había sido bautizado por Juan, su primo, el que bautizaba. Y ahí había tenido una conversación, un intercambio con los discípulos de Juan. Lo que había acontecido era que uno de estos discípulos se había encontrado con Jesús. Era discípulo de Juan y era Andrés. Y Andrés buscó a su hermano, llamado Pedro, y lo llevó a Jesús para que se encontrara con Jesús. Y había otro discípulo, no menciona el Evangelio su nombre, probablemente era Juan mismo. Él a veces en su Evangelio, él no menciona su nombre, pero se incluye. Entonces, con estos tres primeros discípulos, Jesús se va de sur a norte y se va hasta Galilea, dice el pasaje. Cuando llega a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme, sígueme. Hermanos, una sola palabra, en imperativo, sígueme. Cuando uno revisa la raíz del vocablo en griego, esta palabra está derivada, viene de carretera, viene de camino. Y la expresión sígueme se puede traducir del griego en acompáñame en el camino. Vamos a caminar juntos. Sígueme en el camino. Vamos a caminar juntos. Hermanos, a los primeros cristianos, ¿recuerdan cómo dice el libro, la carta narrativa
los Hechos de los Apóstoles, cómo se les llamaba al comienzo, cómo los llamaba la gente que los conocía y los veía, los llamaba los del camino. Porque habían sido discípulos por 3 años de un maestro que, a diferencia de los judíos, no enseñaba en las sinagogas, enseñaba en el camino. Un maestro que, a diferencia del estilo griego helénico, no enseñaba en la academia, enseñaba en el camino. Ellos eran los del camino, y la invitación, ese llamado irresistible, como lo llamaron los reformadores de parte de Jesús, sígueme, es un llamado a acompañar a Jesús en el camino para conocer al Maestro y al mensaje a través del medio en el camino. Jesús no tenía ni dónde reposar su cabeza. Dijo él mismo: las aves de los cielos tienen sus nidos y los animales del desierto tienen sus guaridas. Yo no tengo ni donde recostar mi cabeza. Si quieres, ven y sígueme. La escuela en el camino y el llamado irresistible. Hermanos, cuando Jesús llama a un hombre, a una mujer, ese corazón no se resiste. Conocer a Jesús, encontrarse con Jesús, es enamorarse de Jesús. Surge una relación intelectual y afectiva, pero es holística, es total. De tal manera que el que se encuentra con Jesús cambia su vida. Este Evangelio, según San Juan, dedica varios capítulos a encuentros personales con Jesús. Encuentros personales con Jesús. Esta misma expresión, sígueme, fue la que Jesús le dijo a Andrés y a Pedro. Pero es que es la misma expresión que le dijo a Leví, a Mateo, y es la misma que le dijo a Santiago, y es la misma que le dijo a Juan. Estamos hablando de la mitad del grupo apostólico. Hay constancia bíblica de que el Señor Jesús les dijo: síganme, acompáñenme en el camino, ahí me van a conocer. Esto me trae a la memoria aquel, ¿recuerdan la interrogante de Moisés frente a la zarza que ardía ahí en la ladera del Sinaí? Me mandas a Faraón. Faraón me va a preguntar: ¿en nombre de quién vienes tú? A dejar que yo deje libre 600.000 hombres en edad de trabajo y en edad militar. ¿En nombre de quién vienes tú? Y él le pregunta: Señor, ¿qué le voy a decir a Faraón? ¿Cuál es tu nombre? Y la respuesta del Señor, el Dios que hablaba a Moisés en ese encuentro personal, es: yo soy el que soy. Y esa expresión, yo soy el que soy, en hebraico puro es: yo soy el que me iré dando a conocer. No me pongas nombre ahora, en este instante. Si me pones nombre me vas a querer poseer, y yo soy quien habré de poseerlos a vosotros. Vosotros seréis mi pueblo, vosotros habéis sido llamados. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No me pongas nombre, me vas a conocer poco a poco, en el camino. Mis obras verás tú, verán los hijos de Israel, las verá el Faraón, me iré dando a conocer en el camino. Hermanos, nosotros mismos, por experiencia personal y salvando tanta distancia, podemos confesar igual: no somos los mismos de hace 50 años en nuestro conocimiento del Señor Jesús. Aunque también reconozcamos con la humildad de Pablo, conocemos tan solo en parte. Él es quien nos conoce por completo desde ya. Algún día conoceremos a plenitud como somos en este momento
conocidos. El llamado irresistible, sígueme, sígueme, Felipe, sígueme, sígueme. Es, hermanos, Jesús quien toma la iniciativa. Tomémoslo, veámoslo ahí. Se dirige a Felipe y le dice, sígueme. Es interesantísimo que el evangelista añade una nota. Dice, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Hermanos, la nota no es marginal ni accidental. La nota es fundamental. A quien está llamando Jesús, sígueme, acompáñame en el camino, es a alguien que era del mismo pueblito pesquero que Andrés y Pedro. ¿Quiénes son Andrés y Pedro? Dos que ya son discípulos. Aquí está funcionando lo que me he permitido llamar una dinámica vecindaria. Andrés se lo comunicó a Pedro, que era su hermano. Pero es que Andrés y Pedro eran de Betsaida. Y cuando el Señor Jesús pasa junto a Felipe, resulta que Felipe es de Betsaida, es compañero de pueblo. Si somos de Amposta, pues es un compañero de Amposta. Ha vivido toda la vida en el pueblito, en la ciudad de Amposta. Resulta que el Señor Jesús está llamando a alguien que conoce a Andrés y a Pedro. Aquí hay una dinámica de grupo que no podemos ignorar. Es, hermanos, el compartir con el cercano. Andrés y Pedro han compartido con Felipe y Jesús ha llamado a Felipe. Es un compartir con el conocido. Miren, cuando el Señor Jesús dice, vayan, vayan, vayan a todas las naciones, nos viene una idea misionera como ir muy lejos. Este es el mismo Jesús que le dice a los discípulos en Hechos capítulo 1, vayan primero a Jerusalén, después a Judea, después a Samaria y después a lo último de la tierra. Hay que comenzar por casa. Hermanos, tenemos tarea discipular en casa, en Betsaida. Tenemos tarea de compartir y yo sé que lo hemos hecho. Yo quiero hacerles un llamado a que sigamos, que no dejemos de hacerlo, no bajemos la guardia. Sigamos compartiendo con nuestros familiares, con nuestros seres queridos y conocidos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo o ya retirados, pero sigamos con nuestros vecinos, con nuestra Jerusalén. Ya lo hemos hecho, sí, hay que seguirlo haciendo. Hermanos, esta es la forma como trabaja la comunicación hoy en siglo XXI. La comunicación es seguir, seguir, seguir hasta convencer. Vean las cuñas de televisión, vean lo bien que están preparadas y siguen, y siguen, y siguen, hasta que venden su producto. Yo sé que Jesús no es un producto de mercadeo, pero Pablo le dice a Timoteo, te insto que prediques el mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Hay que continuar haciéndolo. ¿Qué pasa? Que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, ellos siguen recibiendo el mensaje que les llegue por el medio de comunicación que obtengan. Yo tengo también ahora mi teléfono inteligente, como lo llaman, y resulta que a veces desde otra latitud muy lejana, transoceánica, me llega el mismo chiste o la misma lámina que alguien me está enviando desde acá. ¿Cómo se ha globalizado y cómo se insiste? Hay propagandas de televisión que las repiten, a veces a instantes y segundos, a veces parece una equivocación, y la misma propaganda es seguida de la misma propaganda, y no es equivocación. Eso es conocimiento de cómo la comunicación del mensaje puede calar y formar opiniones,
puede cambiar comportamientos, puede cambiar cosmovisiones. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Son palabras de Pedro y Juan. No nos van a callar, no podemos dejar de decirlo, pero ¿saben qué, hermanos? Lo interesante es que al menos donde estamos ahora, en esta España europea, no nos están callando. Nosotros somos los que nos estamos callando a nosotros mismos. Consideramos que ya hemos predicado y bajamos entonces los decibeles o bajamos nuestros esfuerzos. No, ya él sabe, ya él oyó. Hemos llegado a caer en una tentación diabólica y desde aquí me permito etiquetarla de esa forma porque no tiene apoyo bíblico. Y es la de decir, ya no necesito predicar, ya no necesito compartir la palabra, basta con mi testimonio. ¿De dónde sacaste eso? De que comportarte bien, tú puedes callar. ¿Qué respaldo bíblico tiene en decir que no, yo con ser diferente no tengo por qué abrir la boca? ¿De dónde has sacado esto? La fe viene por el oír, y que yo sepa, el oír viene por el hablar de otro. Ahora, ¿qué es lo que habla el otro, que somos nosotros? Es importante, porque la Escritura nos dice que lo que se debe predicar es la palabra de Dios. Esa es la que nos vuelve vacía. Falta saber qué es lo que se está predicando desde nuestros púlpitos, por las vías de las redes sociales o nosotros mismos en nuestras conversaciones. ¿O es que ya hemos aceptado aquello de que es tabú en cualquier reunión familiar, fraternal, vecinal, de pueblo, de ciudad, de compañero, por teléfono, en persona? Es tabú mencionar al Señor, es tabú mencionar la fe, es tabú mencionar a Dios, es tabú mencionar el Evangelio del Reino. Nos dejamos poner mordaza o nos la ponemos nosotros mismos para mantener las buenas relaciones. ¿Hasta cuándo seguiremos negando la fe? ¿Cómo queremos hacer discípulos si no abrimos la boca? Con mi testimonio. Miren, hay muchos que se portan mejor que nosotros en la sociedad. Hay muchos hombres y mujeres de muy buena conducta. La cruz del Calvario hubiera sido otra cruz más de las miles de cruces romanas, si no es porque los discípulos de Jesucristo hablaron de esa cruz. El apóstol Pablo a los Corintios le dijo: y me propuse cuando estuve entre ustedes de no saber de otra cosa sino de Cristo crucificado. Y él podía jactarse de sabiduría. Era un elemento que hablaba 4 idiomas. Era un hombre de formación, un académico, probablemente un letrado, pero se propuso hablar de Cristo y que el hablar de Cristo no fuera popular. Yo quiero insistir en este primer momento del sermón en que, hermanos, nuestra tarea para evangelizar, aunque sea muy amplia, nuestra tarea como misión de la Iglesia, nuestra tarea discipular, nuestra participación como compañeros en la obra de Dios, nos llama el apóstol Pablo, al predicar la reconciliación de los hombres con Dios. Tenemos que propiciar el encuentro de los hombres con Cristo Jesús. Eso está en el núcleo. Hay más, pero eso está en el centro de la predicación. ¿Qué aconteció? Dice, Felipe era de Betsaida, la nota vecindaria, de la misma ciudad de Andrés y Pedro. ¿Y cómo continúa el pasaje? Felipe encontró a Natanael, compañero, y le dijo: ¿sabes? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es decir, la noticia que trae Felipe es una noticia para abandonar el descanso debajo de la higuera, ponerse de pie y decir:
dime qué pasó, pero dímelo todo y en detalle. Porque lo que le está diciendo Felipe a Natanael es nada menos que hemos esperado desde Moisés hasta ahora 14 siglos, que se dice rápido, 1400 años, y ahora habla en plural, dice hemos hallado aquel de quien habló Moisés en la ley, y luego los profetas, hasta Malaquías, lo hemos hallado. La noticia es grande, evangelio, buena noticia. Aquí vengo con la buena noticia. Ahora, la expectativa de Natanael debe haber sido brevemente golpeada. Si se puso de pie o no, no sé, estaba de la higuera, debajo de la higuera, hermanos, no voy a caer en las especulaciones de los sermones que están predicando, y lo que destacan más de este pasaje es qué significa la higuera. Y que la higuera es Israel, que la higuera es el lugar de reflexión teológica, que la higuera es... No es que es la higuera es un lugar debajo del cual estaba cogiendo sombra este hombre, descansando, cuando le llegan con la noticia grande, la noticia que esperaban por siglos de siglos, es la noticia mesiánica, la que llega. Pero miren lo que agrega, la hemos hallado, aquí está, y agrega, hemos hallado ¿a quién? A Jesús. Todavía yo creo que Natanael debe haber seguido en expectativa. ¿Cuál Jesús? Jesús era un nombre muy popular entre los judíos. Jesús, y Felipe precisa, el de Nazaret, y precisa más, el hijo de José. Bueno, aquí bajó el suflé, aquí cayó la espuma. Me vienes con la noticia de que han encontrado al profetizado, has encontrado al profetizado, y me vienes con esta noticia y ahora me dices que es de este pueblito, desde Nazaret, y que es el hijo del carpintero. Y agrega un refrán popular, sabiduría popular, pero acumulada por siglos. Igualmente, prejuicio. Los prejuicios no siempre son acertados. Hay prejuicios y todo prejuicio debería ser derribado por un juicio. El prejuicio en sí es negativo si se queda como tal. Ahora, no si se expone al juicio. Y aquí Natanael va a exponer su opinión. Él comparte la opinión popular. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Algo bueno puede salir de Nazaret, de ese pueblito? Ese era el refrán. Es que ningún gran profeta había salido de Nazaret. Ningún ilustre había salido de Nazaret. Es que de Nazaret vino la solución. ¿Me vienes con esto? Y de una carpintería salió el Mesías. ¿Es esta la noticia que me traes? Que la solución viene de allí, que la solución viene de Nazaret. Hermanos, evidentemente el tono de Natanael suena despectivo, pero en cierta manera suena realista. A quienes hoy en día nosotros le prediquemos que la solución para la historia del hombre y para la historia de su propia vida está en Jesús de Nazaret, el hijo de José, nos respondería lo mismo. ¿Y es que acaso yo voy a esperar la solución a los problemas sociales, a los problemas de la historia humana, a los problemas de la creación, de la naturaleza, a los problemas de mi existencia, de mi vida? En Nazaret, ¿qué es el Nazaret de hoy en día? Es que desde este pequeño púlpito de madera, donde se congregan 40, 50, 60 hermanos, ¿se predica acaso la solución para los problemas de la Europa occidental? ¿O se predica acaso
la vida eterna en Cristo Jesús? ¿Se predica acaso el mensaje de salvación desde aquí? ¿Puede salir de aquí el mensaje? La opinión general hoy en día es la misma de Natanael. De aquí no sale el mensaje de salvación. De Nazaret no sale nada bueno. De ese grupo de viejos y viejas y algunos jóvenes que no sé por qué están allí, no puede salir el mensaje de la solución. Y de un Jesús que sabemos muy poco, que algunos adoran y otros desfiguran, es decir, que de Él venga la solución, no me viene, no me cala. Es la misma opinión para hoy en día. Hermanos, este mundo espera la solución de las academias, que haya algún día una noticia de que la investigación científica ha logrado descifrar el problema del Alzheimer o la cura para el cáncer de ciertas frecuencias importantes, o que haya una noticia de las Naciones Unidas o de Bruselas que se acaben las guerras en algún lugar. Parece que estuviéramos ya haciendo las promesas de las reinas de Miss Universo. Es decir, que todos los niños tengan comida y techo, que ningún padre maltrate a sus hijos ni maltrate a su mujer, que haya paz en la tierra, que no haya refugiados, que no haya. Es decir, que alguien tenga esa noticia, eso sí llamaría la atención. Por supuesto que sí. Pero que nosotros digamos que la solución final escatológica para todos los problemas del mundo, de la humanidad y de los hombres y mujeres en general, está y reside en Cristo Jesús, eso es Nazaret. Eso suena, vamos, el que creció en una carpintería, le vemos dónde nació, entre animales en un establo, y fue enterrado en una tumba prestada, porque ni siquiera tenía dónde enterrarlo, porque un amigo pagó para prestar su tumba familiar. Es decir, ¿yo voy a creer que de ahí viene la noticia, la respuesta? No. Hoy en día, la respuesta de nuestros hijos, familiares, vecinos, conocidos, amigos y queridos es la misma de Natanael, hermanos. ¿Es que de tu iglesia viene la solución? ¿Es que de tu Jesús viene la solución? ¿Es que de ahí sale algo bueno? Miren, tenemos hijos que consideran que de nuestros templos, de nuestras predicaciones, de la palabra de Dios hecha tinta, lo que hay es retraso. ¿Sí o no? Tenemos familiares, seres queridos, compañeros de trabajo, puerta de al lado, que consideran que estamos viviendo en el atraso. Yo antes creía como tú creías, y ahora no. Yo lo he superado. Esto lo tenemos latiendo en la cueva, y ustedes, hermanos y hermanas, lo saben. A la hora de hablar de hacer discípulos, tenemos que tener esto en cuenta. El prejuicio se ha generalizado, y nosotros no debemos de darle lugar. Hemos de llevarlo a juicio, al prejuicio. ¿Cómo llevarlo? Ese es el título del sermón, les había dicho. ¿Qué le responde Felipe a Natanael? No con un sermón largo como este que estoy exponiendo a ustedes y que no pienso recortar por razón de tiempo. No. Le dice simplemente, ven y ve. Convéncete tú. Te voy a llevar a Jesús de Nazaret, a que tengas el encuentro personal con Él. Ven y ve. Ven y ve. Hermanos, ya está en la presencia del Señor un gran teólogo del siglo pasado, Karl Barth, llamado el teólogo de la gracia, con quien comparto la mayor parte de su trabajo teológico, no todo. Lo cito textualmente, ya en la ancianidad escribió esto, comillas, abro. La última palabra que tengo que decir no es un concepto como gracia, sino un nombre, Jesucristo. Karl Barth.
Escribió durante años, fue invitado a conferencias en todas partes. A él debemos en gran medida el haber rescatado y exaltado la gracia tomada de la Sagrada Escritura. Y aún él mismo dice, si he de resumirlo en una sola palabra, que no sea un concepto, gracia, no, que sea una persona, Jesucristo. Hermanos, este encuentro del hombre, de este Natanael con Jesucristo, no se puede diferir. Quiero instarles, me insto a mí mismo. Esto viene, me lo predico a mí, pero se lo predico a ustedes. Como pastor tengo que hacerlo. No podemos diferir para mañana. Mañana puede ser tarde. Debemos de insistir día a día. Con sabiduría pidámosle a Dios para que no seamos nosotros estorbo y por causa de nosotros rechacen el mensaje, pero tenemos que servir la palabra. Nosotros no sabemos a quién Dios eligió y en cambio sí sabemos que nos encargó a ser discípulos, a servir la palabra. No se puede diferir, hermanos, tampoco se puede disfrazar, camuflajear, hacer un camouflage. La palabra viene del francés. Yo no he de aquí de montar un show para que vengan, el atractivo. No puede ser sustituida. Les hablaba de que no puede ser sustituida por el testimonio. Ya hay iglesias que están dejando de predicar porque dicen que lo que debemos hacer hoy en día es servir. Entonces abren sus templos para hacer cooperaciones, organizaciones no gubernamentales, ayuda a los desamparados, distribución de alimentos. Venga, que todo va bien de ello. Reuniones de partidos políticos que van por el bien de la sociedad. Venga, que todo va bien. Sí, estás callando la palabra de Dios. Y lo que quieres es atraer, es aquellos de, te doy un pan y dentro del pan pongo el mensaje. No podemos dorar, no podemos edulcorar, disfrazar. El mensaje puede ser que lo perdamos en el camuflaje. Vamos a perder el mensaje en la decoración, en el show. Este mensaje, hermanos, este encuentro de los hombres directo, encuentro directo de Natanael con Jesús, no lo podemos nosotros sustituir, no lo podemos subestimar. He mencionado varios verbos, no lo podemos diferir, no lo podemos disfrazar, no lo podemos subestimar, no lo podemos sustituir. Aquí vale el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, Juan 1:34, yo lo he visto y he dado testimonio de palabra. Recuerda que él decía, soy voz que grita en el desierto. He dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sí, eso vale. Ven y ve. Es el centro del sermón en este instante. Ven y ve, es lo que tenemos que decirle a nuestros cercanos, a nuestros jerusalemitanos, a los de Jerusalén, nuestros amigos de Amposta, nuestros amigos de San Carlos, nuestros amigos de Vinarós, nuestros amigos de Roquetes, nuestros amigos de Alcanar, nuestros amigos de la comarca. Insistir, ven y ve, acércate, percibe. Este ve es comprende, entiende, reconoce, percíbelo, acércate, ve. Miren que hoy en día, lo hemos dicho en otras oportunidades, esta generación quiere ver. Pues aquí el llamado es a ver. En estos versículos que hemos leído, conté esta mañana cuántas veces aparece el verbo ver. Aparece 5 veces. Y en los versículos que preceden también aparece el verbo ver. Ver, ¿quieres ver? Ahora ustedes me dirán, pero es que en aquel entonces Jesús estaba, se le podía ver. Pero yo advertí al comienzo del sermón como prefacio, sí, se le podía ver como palabra encarnada y hoy se le puede ver como palabra escrita en la revelación. Aquí nos llega el Jesús de Nazaret, el hijo de José. Aquí llega.
Y nuestra tarea, hermanos, es facilitar el encuentro de los hombres con este Jesús, el Jesús de las Escrituras. Ven y ve. Te voy a presentar al Jesús de las Escrituras. Hermanos, no hay esfuerzo mayor que podamos hacer. No podemos gastar más dinero en campañas evangelísticas si no presentamos a Jesús de Nazaret, el hijo de José, el escándalo. Este fue el máximo esfuerzo que hizo Dios, ¿o no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. A caro precio habéis sido comprados, dice Pablo. Es decir, mucho le costó a Dios dar a su Hijo para que viniera a revelar quién es el Padre. ¿Recuerdan? Ese fue otro de los sermones recientemente predicados desde este púlpito. El secreto revelado. Habitó entre nosotros. Ya habla en tiempo pasado Juan cuando escribe. Y estas cosas les he escrito para que creáis. Esto es lo que tenemos que decirle a nuestros seres queridos. Insistir. Es Jesús. Tu encuentro es con Jesús. Ahí está la clave de tu vida presente y vida eterna futura. Es en Jesús. Si a Él rechazas, rechazas al Padre que lo envió. Y hermanos, si no rechazan, pasa igual. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al Padre que me envió. Pero tenemos que insistir, insisto, que no sea por dejadez nuestra. El pasaje continúa y todavía hay más lección que aprender, porque dice que Natanael accede y va con su amigo Felipe. Y dice que Jesús lo vio venir. Ahí vuelve el verbo ver. Jesús lo vio venir. Y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Miren, un halago, una palabra que a cualquiera hubiera elevado el yo. Es interesante que este israelita, este Natanael, le responde a Jesús con la lógica del hombre racional. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿cómo es que me conoces? ¿De dónde sacas autoridad para hablar de mí y decir que en mí no hay engaño? ¿Cómo me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿Es que nos hemos visto antes? ¿De dónde me conoces? ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes, miren esta palabra, hermanos, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, fuera del alcance de mi vista, pero yo te vi. Antes yo te vi. Y es que, permítanme enlazar, porque quiero predicar doctrina siempre, hermanos, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó con su llamado irresistible, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estoy citando a Pablo. No estoy citando a ningún predicador de internet, estoy citando a Pablo, autor de la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. Antes de que Felipe te viera, yo te vi. Qué precioso que el Señor fijara en nosotros sus ojos desde antes. ¿Cuánto antes? Felipe ya no preguntó más. Pero si hubiera preguntado cuánto antes, ustedes saben la respuesta. Antes que el mundo fuese, yo te vi. Antes de la fundación del mundo, yo te conocí. Por eso después te llamé por tu nombre, porque yo te conocía desde el principio. Antes de que llegara a ti, Felipe, yo te vi.
yo te vi. Hermanos, ¿cuál es el resultado de este encuentro? El resultado de este encuentro es que Natanael se rinde, baja la guardia en sus resistencias, en sus prejuicios, en sus lógicas preguntas, en su discusión lógica y razonable y positiva. El Señor Jesús le alaba y le reconoce que el hombre se debata en medio de su razón, es un homo sapiens, sapiens. ¿Y cuál es el resultado de este encuentro? El encuentro es que Natanael se da cuenta que Jesús no es un profeta más. Jesús no es solo el Mesías, el libertador político de Israel. No solo es esto, porque me está hablando de algo, me dice que me vio debajo de la higuera. Jesús le dice, ¿es que ahora crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Evidentemente, el encuentro entre Jesús y Natanael, ese encuentro que debemos propiciar entre nuestros conocidos, entre nuestros compañeros de Betsaida, vecinos de Betsaida, familiares cercanos en Betsaida, ese encuentro que debemos promover va a encontrar al hombre con alguien que dice ser el Hijo de Dios y hasta Dios mismo. Es este Felipe, este mismo Felipe, el que hace aquella pregunta, ¿recuerdan? La noche de Pascua. Hace una solicitud. Señor, ¿qué tal si nos muestras al Padre? Es este Felipe. Con eso nos basta. Y la respuesta de Jesús es, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y le agrega luego lo del camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, ese encuentro hace que Natanael haga un pronunciamiento cristológico, lo llame rabí, que es maestro. Y es maestro con mayúsculas porque le dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. La buena noticia que le traían era, al lado del Jordán, Juan bautizó a Jesús y ahí estuvieron sus discípulos, ahí estuvieron Andrés y Pedro y otro discípulo más. Y ahí se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió y una voz fue oída desde el cielo. ¿Qué decía la voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el testimonio que ahora ya es conclusión del encuentro. La conclusión natural, si presentamos a Jesús y propiciamos ese encuentro de seres queridos, conocidos nuestros, conocidos de Betsaida, con Jesús, es que tendrán que reconocer que este Jesús no es solo el de Nazaret, no es solo el hijo de José, es también el Hijo de Dios, el Maestro y el Mesías, el enviado, el ungido. Finalmente, hermanos, ya para concluir, dice que respondió Jesús a Natanael, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Vuelve a aparecer el verbo ver. La revelación va a continuar, porque Natanael acaba de entrar, acaba de nacer de nuevo en este instante. Al reconocerme como hijo de Dios, has nacido de nuevo. Ahora entras en la escuela, entras como discípulo mío y vamos a caminar juntos. Y en el camino vas a ver cosas mayores que estas. Evidentemente, Natanael o Bartolomé, como lo quieran llamar, vio a Jesús calmando la tempestad,
Natanael pudo ver a Jesús sanando a un muchacho muerto, hijo de una viuda. Natanael pudo ver a Jesús multiplicando los panes y los peces. Natanael pudo ver a Jesús dándole vida a los ciegos, diciéndole a un cojo, toma tu lecho y anda, perdonando los pecados de otros. Natanael pudo ver a Jesús dando su vida en rescate por muchos. Natanael pudo ver a Jesús resucitado. Por eso Jesús le dice, es que cosas más grandes verás, pero ¿sabes cuál es la más grande? La más grande es que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y sale otro título cristológico, el Hijo del Hombre. Pero está Jesús recordándole a este verdadero israelita la experiencia de Israel, Jacob, cuando duerme huyendo de Esaú y toma una piedra, la pone por almohada y recuerdan el sueño que tuvo en aquella revelación. Dice que vio el cielo abierto en sus sueños y vio que una escalera por la cual subían y bajaban los ángeles del cielo. Pero el Señor Jesús modifica aquí la visión. Eso fue lo que vio Jacob, tu padre. Tú eres un verdadero israelita. Ahora vas a ver esa gloria del cielo abierto, pero la vas a ver sobre mí, sobre el Hijo del Hombre. Yo soy la escalera de Jacob. Es sobre mí que vas a ver la gloria, Natanael. Mira lo que te espera en esta escuela discipular. La promesa es única, es única. Verás, lo vas a ver, verás la gloria, el camino, la comunión, la revelación, vas a ver. ¿Querías ver? Vas a ver. ¿Te invitaron a ver? Vas a ver. Me estás viendo, pero vas a ver más. Me vas a ver en plena gloria. El apóstol Juan escribe en este evangelio, y nosotros vimos su gloria, gloria propia del unigénito del Padre, del único Hijo del Padre, escribe Juan. Y hemos visto su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de amor y de bondad. Hemos visto su gloria, concluye Juan, el otro discípulo que probablemente participó de este evento al que nos hemos referido. Hermanos, quiero resumir en un par de minutos. Tengamos presente al menos estas 3 veces en que aparece el verbo ver. Estamos llamados a propiciar, ven y ve. No veas mi iglesia, no veas mi pastor, no veas, ni siquiera me veas a mí. Ve a Jesús, te voy a llevar a Jesús, a que te encuentres con Jesús, el Jesús de las Escrituras, el Jesús revelado en su palabra, ese que hace arder el pecho en los corazones. ¿Recuerdan a los caminantes de aquella noche? ¿Cómo ardían nuestros corazones cuando nos abría las Escrituras y nos hablaba de quién? Del Mesías, de Jesús. Ven y ve, hermanos, es lo que debemos propiciar. Recordemos y tengamos presente la advertencia de Jesús: yo te vi antes. No todo recae en nuestras estrategias, en nuestras habilidades, en nuestras insistencias. La elección está. Lo que pasa es que nosotros no la sabemos y debemos servir a todos ese encuentro entre hombres y Cristo. Ese encuentro personal, existencial, personal, directo. Y la promesa, veréis, esa la podemos adelantar a quien invitamos. Le invitamos a que se encuentre con Jesús y le podemos decir: en Jesús verás el cielo abierto y la gloria de Dios en Él. En Jesús la verás.
Como dice aquella frase anónima, creo que en una oportunidad la cité desde este púlpito, en Jesucristo conocemos al Dios que es y al hombre como debe ser. Propiciemos ese encuentro, hermanos, porque el Señor conoce quiénes son los suyos. El Señor es quien llama a los suyos. El Señor vence las resistencias en los suyos. El Señor trata directamente con los suyos y el Señor se muestra a los suyos en el camino. ¿El llamado es a ser discípulos? Sí, pero a ser discípulos suyos. Que el Señor, que el Espíritu Santo y su santa palabra nos ayuden a hacer esta invitación. Ven y ve. Demos gracias.